Buenas tardes, ¿cómo están? Esto es La UNAM Responde. Los saludamos con mucho gusto desde TV UNAM en este espacio universitario, donde a lo largo de los días intentamos hacerles llegar los alcances de esta pandemia desde muy distintas esferas del conocimiento. Y con respecto a noticias relevantes, el día de ayer llegaron a nuestro país 494,000 dosis de vacunas de la farmacéutica Pfizer, lo que significa que se agregan a esta campaña de vacunación que inició en nuestro país el pasado lunes con los adultos mayores de 60 años. De acuerdo a las autoridades de México, dicen que estarán llegando nuevos lotes semana a semana, lo que permitirá continuar con esta estrategia nacional de vacunación contra COVID-19, al mismo tiempo que se reactivan las actividades económicas en los 32 estados de nuestra República Mexicana. En este momento también es importante hablar de la importancia del turismo desde muy distintas perspectivas. Hoy lo estaremos haciendo desde el punto de vista de las ciencias sociales. Para ello me da gusto saludar en este momento al doctor Jafet Quintero Venegas, quien es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad, miembro del Instituto de Investigaciones Sociales y también doctor en Geografía. ¿Cómo estás, doctor? Un gusto que nos acompañes aquí en La UNAM Responde. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy bastante bien y emocionado por la entrevista, la verdad. Y muchas gracias, porque además hoy estaremos hablando, desde facetas o desde puntos de vista que no hemos tocado quizá en este espacio cotidianamente, y es que hemos hablado del turismo desde el punto de vista de los números, de cómo impacta a las familias, pero las ciencias sociales tienen mucho que aportar en este tema. ¿Por qué no comenzamos por esta pregunta que puede ser muy abierta para entender el panorama, doctor? Sí, bueno, desde el punto de vista principalmente de la geografía, que es mi área de especialidad, yo he trabajado mucho en los impactos territoriales que tiene el turismo, ¿no? El territorio entendido como un espacio que es apropiado por las poblaciones locales y que utilizan y gestionan sus recursos en función de su propia conveniencia, básicamente, lo que estas poblaciones tendrían que entender como parte del desarrollo económico. Entonces, es curioso porque a veces las ciencias sociales del ámbito de la geografía trata de estudiar si estas aplicaciones, estas implicaciones del turismo sobre los diferentes territorios realmente han sido positivos o no para la población. O sea, si bien es cierto de que hay desde el ámbito de vista de la geografía económica, por ejemplo, el estudio del turismo a partir de las ganancias, de cómo la actividad económica ha transformado otros sectores, es muy importante entender si realmente la actividad le ha favorecido o no a las poblaciones locales. Y curiosamente, o sea, lo que se trabaja mucho en estudios críticos del turismo es que parece ser que no. O sea, que ha sido más bien un discurso institucional a partir de la apertura del turismo, del crecimiento económico, del bienestar social, pero en una serie de espacios de competencia donde el turismo se introduce como una actividad, dejando de lado, sí, las otras actividades, simplemente en pos del beneficio económico, ¿no? Cuando a veces representa esto una tremenda contradicción misma para lo que significa el desarrollo y el bienestar para las poblaciones locales. Un poco por ahí va como las ciencias sociales pueden tratar de estudiar el turismo. Y creo que en este momento y con esta introducción que nos da, entonces podemos empezar hablando y diferenciando las cualidades, las características y las necesidades del turismo local y del turismo global, que es el que generalmente está acaparando, las noticias y los medios de comunicación. En ese sentido, ¿qué decir o cuáles son esas características que definen las necesidades hoy en día del turismo, al menos en nuestro país? Es una muy buena pregunta porque la apertura de México como un destino turístico a partir de los años 70 con el modelo de polos de desarrollo principalmente centrado en el litoral, estuvo enfocado a este turismo global, este turismo del exterior. ¿Y qué pasaba? O sea, habilitábamos los espacios con los centros integralmente planeados a partir de Fonatur para permitir una inversión extranjera directa y favorecer la llegada de turistas internacionales al territorio nacional. El argumento es muy claro. O sea, el argumento para permitir esto es que los turistas internacionales generan una mayor derrama económica que los turistas locales. Entonces, en esta apuesta de México frente a la dinámica turística, el modelo de desarrollo y de crecimiento ha estado centrado en ese turismo de exterior. Nos sentimos muy orgullosos constantemente de que se dice que México recibe 40 millones de turistas al año, que con la pandemia recibimos 26, sí, del exterior. Pero efectivamente, ¿y qué está pasando con respecto al turismo interior? Este turismo local, este turismo global primero, creo que es importante decirlo, cómo ha estado principalmente centrado en los grandes corporativos, manejado por los grandes corporativos. Y por lo tanto, las poblaciones locales
no se benefician de una manera real a partir de la implementación del turismo. O sea, sí tienen empleos como camaristas, como meseros, como personas de limpieza, pero no son aquellos los locales quienes llevan la dinámica de más alta jerarquía de los empleos turísticos, por ejemplo. Cuando el turismo empieza a verse como un motor de crecimiento económico en los años 70, pues casi que como por inercia, muchas comunidades locales empezaron a ver al turismo como un motor de crecimiento económico también. Y un elemento que apoyó mucho esta idea del turismo como motor de crecimiento local es el programa llamado Pueblos Mágicos. O sea, los pueblos mágicos, a diferencia de esta apuesta al turismo global, es una apuesta principalmente un turismo mucho más local, mucho más nacional, en donde sí sean las comunidades receptoras las que se ven beneficiadas por el turismo, porque son los gestores de las empresas, son aquellos que llevan los comercios, que llevan todas estas actividades relacionadas frente a la dinámica turística. Y se vuelve muy interesante el fenómeno asociado con los pueblos mágicos, porque se han dado procesos de descampesinización, porque el imaginario de las personas locales es apostarle al turismo como una actividad económica central, una actividad que va a conllevar al crecimiento. En el imaginario está el deseo de poder captar turistas del exterior, pero principalmente nacionales, y por lo tanto se están dejando de lado muchas de las actividades económicas primarias que eran el soporte familiar de muchas de las personas involucradas en la dinámica turística, repito, para irse insertando poco a poco, paulatinamente, en la dinámica turística. Ahora, este turismo sí genera cierto tipo de crecimiento económico, sí es cierto de que genera una derrama significativa para las personas, pero es población altamente vulnerable en términos económicos, puesto que a diferencia de este turismo masivo, principalmente centrado en los litorales, el turismo local es un turismo de fin de semana. Es un turismo que está supeditado a los grandes espacios urbanos. Pensemos contexto México o la Ciudad de México con un pueblo México que podría ser, no sé, Chignahuapan o Zacatlán, son las que estoy trabajando, ¿no? Las personas de la Ciudad de México vamos a estos espacios un fin de semana. Y es un viaje de ida y vuelta, es un viaje donde la derrama económica no se va a comparar de ninguna forma con la derrama económica que tiene un gran hotel, resort en la Riviera Maya, por ejemplo, ¿no? O en Cancún o en Los Cabos. Entonces, sí está ayudando a que la población pueda ver al turismo como un motor alternativo de crecimiento, pero no desde el punto de vista que representa este discurso institucional de que va a ser la actividad panacea, ¿no? Se generan contradicciones porque la población busca la manera de insertarse al turismo, abandona las actividades del campo, pero al mismo tiempo, repito, no es que el turismo sea una actividad que esté presente todo el año. A fin de cuentas, las personas que llevamos a cabo este tipo de turismo mucho más local, repito, lo hacemos viajes de fin de semana, ¿sí? O en puentes largos. Entonces, en ese momento sí hay una derrama económica significativa, pero no es exactamente lo que sería el escenario más deseable frente a las comunidades, porque a fin de cuentas quedan altamente vulnerables por lo que representa este tipo de movilidad. Entonces, bueno, o sea, creo que es lo que se podría decir en estos momentos. No, y es mucho lo que se puede decir. Además, me gustaría que nos compartieras un poquito el trabajo que realizan entonces o que se debería realizar en todas estas comunidades donde efectivamente la apuesta no está en estos grandes hoteles ni en este gran turismo, sino en esta vida cotidiana. ¿Cómo lograr que estas comunidades se vean beneficiadas en su bienestar a partir del turismo, que es este turismo local, turismo interior? Me parece que un punto que debemos considerar siempre es entender las diferencias en cuanto a las necesidades de cada una de estas localidades. Lo primero que podría decir es que el tipo de turismo que tiene que llevarse a cabo en las localidades es un turismo rural integrado. Es un turismo que no se vuelva el eje central de la economía de los pueblos mágicos, o sea, de Chignahuapan, Zacatlán, Malinalco, Cuetzalan, sino que sea una actividad complementaria a toda la dinámica económica. O sea, no es de que le voy a apostar al turismo como el único motor de crecimiento, que desgraciadamente es lo que ha sucedido, sino que se ve al turismo como una actividad que aglutine y complementa las otras actividades económicas. Entonces, ahí es donde creo que está la clave para hacer esta situación, o sea, como para mejorar la dinámica turística, ¿no? Porque efectivamente, o sea, si en un fin de semana resulta que es una situación de pandemia como la que estamos viviendo y las personas no van a viajar, la vulnerabilidad aumenta porque la economía está paralizada. Pero, repito, si el turismo fuera una más de las actividades y no la actividad,
sí que podría generarse un mayor equilibrio y no generar tanta vulnerabilidad, de forma tal que el ingreso económico de los habitantes locales no dependa al 100% de una sola actividad. Muchas veces se ha hablado de la importancia de no generar una monoactividad en el territorio. Con el turismo rural integrado, esto podría ser la solución. Existe el turismo, pero las actividades económicas están eslabonadas para darle salida a la actividad turística, pero que no sea la única finalidad, sino que sea también para satisfacer el comercio local, las actividades industriales agropecuarias locales, ¿no? Y que el turismo venga y complemente. O sea, creo que podría ser una muy buena solución para todo esto. El otro problema o un problema muy grave que tenemos bajo este esquema es por sí mismo lo que ha representado el programa Pueblos Mágicos. Pueblos Mágicos es un programa federal que empieza a inicios de este siglo, o este milenio, como lo queramos ver, el cual en el discurso oficial está la idea de acondicionar los espacios rurales, o sea, o localidades que históricamente fueron rurales, las cuales tienen un imaginario exterior de ser espacios únicos, con características culturales propias, no sé, tradiciones, arquitectura, que puede ser consumible. Y el programa lo que le ha apostado es a otorgar fondos económicos para que los centros históricos se acondicionen como fachadas para el consumo turístico, pero sin que ese dinero pueda destinarse a necesidades que requiere la población. Entonces, en este programa, por ejemplo, destino dinero para que se mejoren las fachadas, que todas se pinten de blanco, que se ordenen los letreros de los comercios de forma homogénea, pero no sirve el programa por si requiero, por ejemplo, poner un hospital, poner, no sé, una escuela, porque para eso no está diseñado. Entonces, la gran crítica que se le hace al programa justamente es saber si se está recibiendo turismo, se están creando fachadas para el consumo, pero la calidad de la población no está aumentando. No hay un beneficio real para la población. Y se generan contradicciones, porque si el programa no existiera, muchas de estas localidades no recibirían turismo. Entonces no reciben turismo, por lo tanto la derrama económica es menor. Pero al mismo tiempo es una derrama económica, repito, que parece que no está funcionando como tendría que funcionar. Entonces hay que replantearnos realmente la idea de cómo llevar a cabo este turismo local y si, por otro lado, las condiciones jerárquicas o relaciones jerárquicas que existen en los pueblos mágicos o en estas localidades van a seguir siendo tan desiguales. ¿Por qué digo esto? Generalmente las personas de la ciudad son las que se desplazan en estos espacios y por lo tanto los habitantes locales están supeditados a la derrama económica de las ciudades. Y generalmente a la inversa, ¿no? No es tan fácil que una persona de un pueblo mágico pueda ser turista en otro espacio porque no se tienen los mecanismos económicos para hacerlo y porque esto a fin de cuentas está revelando lo elitista que es el turismo por sí mismo, ¿no? Entonces es un mecanismo justamente de replantearnos qué hacer bajo estas lógicas locales del turismo, cómo podríamos llevar a cabo un turismo mucho más igualitario o equitativo que represente un verdadero crecimiento para la población y que no tengan que estar dependiendo del exterior para que la dinámica económica se mantenga saludable y estable. Híjole, y en este sentido me parece que tendríamos que replantear estas dinámicas en muy distintos niveles, por supuesto, desde el discurso oficial, desde las autoridades, y en no hacer inversiones para tener sets perfectos para la fotografía de los turistas, sino lograr que todos estos pueblos sean comunidades vivas, sean comunidades activas todos los días y no solamente en fin de semana cuando se reciben a los turismos. ¿Cómo lograr que esta reconversión sea posible en beneficio de las comunidades? ¿Por dónde empezar? Es decir, es responsabilidad, por supuesto, de las localidades, de las autoridades, pero también de los de los turistas, y ahí nos puedes explicar un poquito acerca de este concepto que tú trabajas mucho, que es la ética en el turismo. Es una pregunta muy compleja porque es un proceso que no es inmediato, es un proceso muy paulatino el estar generando discusiones académicas en la educación básica, por ejemplo, de lo que representan nuestros actos como turistas y que aparte implica un proceso de deconstrucción de varios conceptos que tenemos fuertemente arraigados y valorados de forma positiva y que no lo son tanto. Por ejemplo, la cuestión del patrimonio. El patrimonio se asocia como un mecanismo de preservación de aquellos bienes materiales, inmateriales y naturales que tienen características positivas, por así decirlo, de forma estética, que las vuelve elementos consumibles. Sin embargo, habrá que preguntarnos, ¿y cuando ese patrimonio o ese bien cultural se determina patrimonio, el acceso que tienen las comunidades es exactamente el mismo? No sé, me quedo pensando, por ejemplo, en algunos elementos patrimoniales o gastronómicos que son consumidos de forma turística, como los chinicuiles o los escamoles, que son o que históricamente habían sido un producto, un ingrediente en la gastronomía local
utilizada de forma cotidiana, y a partir de la patrimonialización y a partir de la llegada del turismo, empezó a subir de valor eso. Entonces, ¿qué pasa? Que las poblaciones locales ya no tienen las posibilidades económicas de poder acceder a eso, que antes era un elemento local, un elemento, sí, de la vivencia cotidiana de las personas locales. El turista los demanda, el turista es un ser fáustico que siente que todo lo merece porque está pagando por una experiencia fuera de la cotidianidad. Y si el turista quiere consumir productos locales que posiblemente la población los consume de forma cotidiana, pero que ahora los intereses son producir eso para el turista, por lo tanto va a subir de costo. Es como uno de los tantos ejemplos que se tienen aquí. Entonces, en el momento que se deconstruye la idea del patrimonio y que el turista entienda de que por mucho de que se quiera conocer un espacio, no se puede tener una experiencia turística completa, aunque ese es el imaginario que se tiene de deseo acceder a una experiencia turística completa porque lo estoy pagando, va a ser muy difícil que estas relaciones de equilibrio y de igualdad se puedan dar entre turistas y locales. No sé, ¿cuántas veces nos enteramos cotidianamente que realizamos un viaje o que alguien realiza un viaje y que de repente el imaginario que se tiene es de que fue un viaje un poco negativo porque no cumplió las expectativas al 100%? Si a mí me ofrecieron el paquete que iba a visitar 45 recursos o 45 atracciones y solamente conocí 42 porque una estaba cerrada, porque estaba en remodelación, porque había protestas, manifestaciones, no sé, cualquier tipo de externalidad, inmediatamente se asocia con que el viaje fue de muy mala calidad, de que no se cumplieron mis expectativas como turistas, y por lo tanto se genera como un sentimiento de frustración por parte del turista. Como hay una situación muy interesante de poder, el turista paga por llevar a cabo ciertas acciones, al turista o a los turistas muchas veces lo que menos les interesa es si están actuando de forma ética o no frente al espacio. Estoy pagando y por lo tanto siento que merezco. El homo turisticus, como se maneja desde ciertos ámbitos sociológicos, es un ser que con estas relaciones de poder, primero se maneja en una situación de anonimatos, actuando de una manera como no actuaría en el espacio de origen, por ejemplo, y al mismo tiempo llevando a cabo una serie de prácticas que están presentes para hacer valer su dinero, que las realiza para que se haga valer el dinero, aunque eso implique un despojo de elementos culturales en las poblaciones locales, un mal manejo de los recursos locales, por ejemplo, en incurrir en prácticas que implican explotación, que implican maltrato animal, que implican deforestación, y eso es justamente lo que hay que empezar a atacar también. Muy interesante porque el turismo, o la Organización Mundial de Turismo, tiene un código ético del turismo. Por lo menos son 2 artículos que habla de cómo tendremos que actuar como turistas. Y aunque los turistas tienen acceso a las redes sociales, tienen acceso al conocimiento de los espacios que visitan, si hiciéramos una encuesta de cuántos turistas revisan el código ético del turismo antes de salir de viaje, ya sea de manera local o internacional, yo creo que sería un porcentaje mínimo de los turistas que revisan esto. O sea, la información existe, el punto es por qué no se actúa de esa forma. Y el otro punto, concuerdo perfectamente que tendría que ser también un respaldo gubernamental, de decir, a ver, tiene que haber cierto orden para llevar a cabo prácticas turísticas. Tenemos que manejarnos bajo un turismo que respete a animales humanos y animales no, a seres humanos y los otros animales. Pero como la finalidad misma del turismo como actividad económica, o sea, la ontología misma del turismo ha sido un crecimiento económico más que un bienestar social, entonces siempre sale de manifiesto la actividad económica, la ganancia económica frente a todo ese bienestar social y ese respeto por, no sé si decirle otredad o alteridad, pero de esos individuos humanos y no humanos que están presentes en el turismo, que han sido cosificados, que han sido mercantilizados. Híjole, y en esos puntos tenemos... No, es que voy a tener que interrumpirte porque ya se nos terminó el tiempo de la entrevista y me gustaría que platicáramos en algún otro momento porque la verdad se quedaron muchísimos conceptos sobre la mesa y bueno, pues a manera de cierre con lo que yo me quedaría es pues dejemos de ver este turismo como la actividad esencial de los pueblos y promovamos entonces o actuemos desde el respeto, desde la ética, desde la responsabilidad, no solamente en tiempos de pandemia, que es una buena oportunidad para repensar y replantear nuestra forma en la que viajamos. Te agradezco muchísimo estos minutos, doctor Yafet Quintero Venegas, doctor en Geografía y también profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, miembro del Instituto de Investigaciones Sociales, donde se realizan trabajos en torno a este tema y a estos conceptos de entender las diferencias. Gracias y buenas tardes.
Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Se acabó el tiempo rápidamente, pero pues quedan ahí estos conceptos sobre la responsabilidad de disminuir el consumismo. Seamos empáticos con estas comunidades y como turistas, pues sí podemos actuar responsablemente y con ética. Revisemos pues estos conceptos. Y vamos con más información aquí en la UNAM Responde. Hoy es miércoles de No Memes y Dani Quino y todo su equipo nos lleva a viajar a un hotel muy particular. Vamos a conocerla. Y ya que están tan entradas y entrados con la información que nos están compartiendo nuestros invitados, vamos a complementar este programa con este byte de información sobre el cibermundo y anexas, cortesía de No Memes. Hoy en No Memes, en ideas locas que parecen ciencia ficción, pero no lo son, les traemos buenas noticias para los gamers. Esta vez no se trata de un nuevo videojuego, ni de una nueva consola. Bueno, en realidad sí es como una consola, pero gigante. Hablamos de la nueva temática en hoteles, diseñada por la compañía de videojuegos Atari. La nueva propuesta hotelera tiene como objetivo que el huésped no necesite salir de las instalaciones. Podrá comer, dormir y jugar el día entero. Esta propuesta de inmersión total incluye realidad virtual, realidad aumentada y en algunos de los hoteles estudio para eventos de eSports. El primero en unirse a este innovador proyecto fue el desarrollador inmobiliario True North Studio. Posteriormente, Fundación Innovación de Steve Wozniak, el fundador de Apple, para desarrollar el hotel. El diseño exterior no es muy distinto a un edificio común, excepto por las líneas rojas iluminadas que formarán el logo de Atari. Por dentro, las habitaciones tendrán diferentes decoraciones, desde la década de 1980 hasta futuristas, algunas inspiradas en películas como Ready Player One, de Steven Spielberg. Y aunque faltan varios meses para ver alguno de los hoteles en pie, ya existen renders que muestran el diseño de la nueva propuesta hotelera. Ya hemos visto combinaciones en distintas disciplinas con los videojuegos, como la moda y la medicina, y esta vez le tocó al turismo. ¿Lo habremos visto todo? Y vamos a ver qué nos tiene preparado para esta tarde Sandra Lorenzano sobre temas de equidad de género. Y hoy vengo para invitarles a que nos acompañen esta tarde, a partir de las 4 de la tarde, en un conversatorio realmente interesante e importante. Fíjense que en este momento hay en el mundo, se calcula, alrededor de 270 millones de personas migrantes. Es una situación compleja. De esas 270 millones de personas, se dice que cerca de la mitad son mujeres. Esto acrecienta el riesgo del tránsito de las migrantes. Las mujeres están mucho más expuestas a la violencia durante su paso, no solo por nuestro país, sino también hablamos de las migraciones africanas, de Medio Oriente, de Europa del Este. Esta situación compleja es narrada de manera excepcional por quienes tienen como oficio la palabra. La palabra, la observación y el amor por el género humano, hay que decirlo. Y esta mesa habla de eso, se llama Narración y Migraciones, y es una mesa donde tenemos a dos invitadas de lujo involucradas con el tema en América Latina. Ellas son la periodista, cineasta Daniela Rea, de México, y la antropóloga colombiana María Victoria Uribe. Realmente dos mujeres que saben muchísimo del oficio de narrar las difíciles vidas de las y los demás. Y las modera en esta mesa genial una colega historiadora de la Universidad Autónoma de Madrid. Ella es Carmen de la Guardia Herrero. Esta conversación forma parte de los eventos realizados en el marco del Foro Cultura y Migración de la Coordinación para la Igualdad de Género y ONU Mujeres Colombia. Estoy segurísima de que la van a disfrutar en nuestro canal de YouTube
Igualdad de Género UNAM. Allí les esperamos a partir de las 4 de la tarde. Mil gracias y hasta la próxima semana. Pues hay una invitación y enseguida les cuento de otra, y es para conocer a los ganadores del premio Afirme Fundación UNAM 2019, un reconocimiento que se entrega a los jóvenes que se inclinan por la innovación y el desarrollo a partir de las áreas de las ciencias físico-matemáticas y las ingenierías, así como las ciencias sociales. Esta ceremonia se llevará a cabo el día de mañana, jueves, a las 10 de la mañana a través de las redes sociales de Facebook y de YouTube de Fundación UNAM. No se lo pierdan para conocer y reconocer el trabajo que realizan estos estudiantes. Y con esta información y con estas invitaciones concluimos un programa más de la UNAM Responde. Recuerden que seguimos leyéndolos a través de nuestras pantallas y recuerden que tenemos una cita mañana a las 2:30 de la tarde por TV UNAM. Adiós.